Mundo Yoruba. Un espacio donde el saber está al alcance de todos. Somos la comunidad latino-afrocubana más grande de Hispanoamérica. Si te gusta o practicas el mayombe, la santería o ifá, entonces suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta gran comunidad. Unidos somos más fuertes. Únete. Salam aleikum, malekum sala. En Zambia nos acutare hasta la Macimena. Este es el podcast número 9 de la serie Bilongos Ancestrales, donde explicaremos en detalles diferentes formas y estilos de bilongos hechos al pie de la inganga para alcanzar algún beneficio deseado. Hoy vamos a conocer sobre el bastón de abre camino de lucero. Bastón de lucero para abrir los caminos. Este es uno de los bilongos que sin duda vale la pena hacer alguna vez en la vida, porque no solo te da el beneficio que buscas de abrir los caminos a la prosperidad, al éxito, al vencimiento de los enemigos, a la suerte, al dinero, al amor, etc., sino que enseña al mismo tiempo al brujo a desarrollar la paciencia. Muchos, para no decir todos, creen que un bilongo se hace de un día para otro, pues no. Un bilongo tiene un poco de alquimia y de espiritualidad. Mientras más tiempo tenga el bilongo en su creación, más poderoso es. Este bilongo tiene 3 fases de elaboración. En la primera fase vamos a necesitar los siguientes materiales. Una maceta de barro grande, lo más grande que se pueda. No utilice macetas de cemento, plásticas, de vidrio o metálicas, sí o sí debe ser macetas de barro o cerámica. Una fruta de guayaba criolla madura, evitar frutas transgénicas o genéticamente modificadas. Bastante tierra negra abonada con materias orgánicas. Tierra de río. Tierra de mar. Tierra de la cima de una montaña donde haya un cruce de camino. Tierra de hormiga. Ceniza de palo de ceiba macho. Ceniza de trébol. Ceniza de palo de grayumo. Ceniza de coco. Ceniza de ratón de monte. Un huevo de loro. Cinta negra. Cinta roja. 21 semillas de pimienta seca al sol y sin haber tenido contacto con la luz de la luna. 7 semillas de cilantro seca al sol y sin haber tenido contacto con la luz de la luna. Sal. Azúcar morena. Estando frente a su lucero, salúdelo con los 3 golpes al suelo y atiéndalo. Usted deberá atender a su lucero de la manera habitual. Recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que se hace y por qué se hace. Además, irá colocando los materiales cerca para que no tenga que moverse del lugar al momento de empezar a hacer el bilongo. La hora específica para trabajar con lucero es a las 21 horas del día. Una vez atendido a su lucero, tomará un plato blanco pequeño y espolvorea el plato con ceniza de palo de ceiba macho. Espolvorear muy bien sin dejar espacio sin ceniza, y con el dedo anular de la mano derecha, trazará la firma del lucero de su casa de palo. Una vez hecha la firma en el plato, deberá arrear a su lucero y sóplele bastante humo de tabaco. En el centro del plato, que deberá ser también el centro de la firma del lucero, deberá colocar la fruta de la guayaba criolla. Le sopla bastante humo de tabaco y le sopla aguardiente. Le dará de comer un ratón de monte a su lucero y echará parte de la menga al plato con la guayaba. Este mismo ratón deberá sacarles las viseras y enterrarlas en un cruce de caminos, mientras que el resto del ratón deberá volverlo polvo de ceniza de ratón, ya que se usará más adelante. Habrán de dejar en reposo por 7 días el plato con la guayaba frente a su lucero. Una vez pasado estos 7 días de reposo frente a su lucero, deberán coger la guayaba y sacar 21 semillas, ni más ni menos. Deberán ser 21 semillas y la deberán ponerla a solear por 21 días. Deben asegurarse por todos los medios de no perder ninguna semilla en el proceso de ponerlas a solear. Deben cuidarlas como si sus vidas estuvieran en peligro. El resto de la guayaba deberá llevarlo a una montaña y dejarlo en un lugar donde haya un camino. Una vez pasado los 21 días de solear a las 21 semillas, estando frente a su lucero, salúdelo con los 3 golpes al suelo y atiéndalo. Usted deberá atender a su lucero de la manera habitual. Recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que se hace y por qué se hace.
Además, irá colocando los materiales cerca para que no tenga que moverse del lugar al momento de empezar a hacer el bilongo. La hora específica para trabajar con lucero es a las 21 horas del día. Agarre un plato pequeño hondo y llénelo de tierra negra abonada y colóquelo frente a su lucero. En el centro de este plato deberá colocar una vela que sea mitad roja y mitad negra, la encenderá y le sopla aguardiente a la tierra del plato para humedecer la tierra. Sóplele lo suficiente hasta que la tierra quede ligeramente humedecida, no exagere, sea prudente. Agarre las 21 semillas y entierre una a una en la tierra del plato de manera tal que se forme un círculo, es decir, que las 21 semillas formen un círculo. Siembre las semillas en sentido a las agujas del reloj hasta formar el círculo. Échele bastante humo de tabaco y dele conocimiento a su lucero de lo que se hace y para qué se hace. Habrá de dejar el plato junto a su lucero hasta que germinen las semillas y empiecen a crecer. Mientras eso sucede, usted deberá darle los cuidados necesarios a las semillas, como regar con agua de río en caso de que vea que la tierra lo necesite, etc. De vez en cuando fúmele un tabaco y échele bastante humo y le va a soplar agua de río. Una vez las semillas germinen, habrá que esperar el tiempo necesario para ello, pero una vez están las plántulas ya un poco grandes y fuertes, sabrá que es hora de preparar su trasplante a un lugar más grande. Para ello tomaremos la maceta grande de barro y la pintaremos de negro por fuera con un punto rojo y por dentro la pintaremos de rojo con un punto negro. En el fondo vamos a colocar un pedazo de una hoja de la mata de plátano macho, con la firma de lucero hecha con carboncillo de palo de ceiba macho. Encima de esta se colocarán los siguientes materiales. Su orden es el siguiente: encima de la firma colocará un poquito de ceniza de palo de ceiba macho, luego colocará un poquito de ceniza de palo de grayumo, luego colocará un poquito de ceniza de trébol de 4 hojas, luego colocará un poquito de la ceniza de coco, luego colocará un poquito de la ceniza de ratón de monte, ha de ser del ratón que se le dio a lucero en el inicio de este bilongo. Por último le echará la ceniza del tabaco que se está fumando. Mientras hace esto, recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que hace y para qué lo hace. Una vez ya se haya fumado el tabaco y echado la ceniza en la maceta de barro sobre la firma de lucero, echará la tierra de hormiga cubriendo todo el fondo y tapando la firma y las cenizas. Es solo cubrir el fondo, no exagere. Luego haga una capa finita de azúcar y sal, es decir, una mitad en el fondo de la maceta de barro la cubrirá con sal y la otra mitad de azúcar. En el lado de la sal va a colocar las semillas de cilantro y en el lado de la capa finita de azúcar las semillas de pimienta. Sóplele bastante humo de tabaco. Una vez hecho esto, con sumo cuidado, echará la tierra de mar o de playa, como muchos le dicen, en la maceta haciendo una capa del grueso de su dedo índice. Eche la tierra con mucho cuidado sin dañar la capa finita de sal y azúcar, y sin mover las semillas de cilantro y pimienta. Luego haga lo mismo pero con la tierra de río. Haga una capa del grueso de su dedo índice. Por último coloque una capa de 2 dedos de tierra de montaña. En este punto le sopla bastante humo de tabaco y aguardiente. Habrá de lavar el huevo del oro con aguardiente y presentarlo frente al lucero, y con las cenizas del tabaco que se está fumando habrá de pintarlo completo, que quede lo más gris que se pueda, y lo va a colocar en el centro de la maceta de barro sobre la capa de tierra de montaña. Debe tratar que quede lo más al centro que se pueda. Se le da de comer un pollo al lucero y parte de la menga se le echa encima al huevo del oro en la maceta de barro. Mientras hace esto, recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que hace y para qué lo hace. A partir de acá rellena la maceta con la tierra negra abonada hasta su máxima capacidad. Una vez ya tengamos la maceta preparada donde vamos a trasplantar nuestra matica de guayaba, procedemos a elegir de todas las maticas que nacieron en el plato, la más grande, bonita y fuerte de todas, y la trasplantamos a la maceta grande de barro. Mientras hace esto, recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que hace y para qué lo hace. Ojo, mientras se asegura que la matica que eligió se adapte a su nuevo lugar, cuide las otras maticas. No vaya a ser que por cualquier motivo se muera la matica que eligió y no tenga una que la sustituya. Esta maceta la deberá colocar en un lugar seguro y con buena iluminación solar, y donde ningún curioso la vaya a dañar o algún animal se la coma. Cuídela como si se tratase de su hijo.
Todos los 21 días del mes deberá alumbrarla con un cabo de vela mitad roja y mitad negra y fumarle un tabaco y soplarle aguardiente, hablar con ella y decirle el por qué y para qué lo está haciendo. Y a cada 6 meses deberá de darle de comer un ratón de monte a la mata de guayaba y a cada año de haberse sembrado se le deberá dar un pollo a su lucero. Importante, deberá buscar en el calendario si cae un lunes 21 en cualquiera de los meses, ese día, deberá tapar con tela negra la mata de guayaba y evitar por todos los medios que le dé los rayos de la luna. Ejemplo, si en el mes de enero el día 21 cae lunes, usted antes de que caiga la noche deberá cubrir con una tela negra toda la mata de guayaba evitando que le dé la luz de la luna, y así deberá estar pendiente en cada mes del año. Esto es fundamental recordarlo. A partir de acá solo dependerá de qué grueso y tamaño quiera que sea su bastón. De allí dependerá la cantidad de años que habrá de esperar. Como sugerencia personal le aconsejo que como mínimo duren 4 años alimentándola y después de allí ya pueden decidir si tiene el tamaño y el grosor que ustedes buscan. A mayor tiempo mayor será su poder. Una vez transcurridos los 4 años, y nos gusta tanto el tamaño como el grosor de la mata de guayaba, procedemos a sacar el bastón de la siguiente manera. El primer lunes del mes en hora de la madrugada, se procede con el desentierro de la mata de guayaba, pero antes deberá atender a su lucero como siempre lo ha hecho y le dará de comer un pollo. Mientras hace esto recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que hace y para qué lo hace, luego alumbra con un cabo de vela mitad roja y mitad negra. A la mata de guayaba, que será su bastón, le fuma 3 tabacos y le soplará bastante aguardiente y le da de comer un ratón de monte. Transcurrido 21 minutos luego de darle de comer el ratón se procede a sacar la mata de guayaba de la maceta de barro con toda su raíz. Evite maltratar mucho a la planta cuando la esté sacando de la maceta. Una vez logre sacarla de raíz la mete rápidamente en un saco de tela color negro y la guinda en un lugar donde no toque el suelo y donde no dé la luz directa del sol o de la luna. Pasados 21 días de estar metida en el saco, sin que nadie la tocara o la viera, procede a hacer el bastón. Debe tener en cuenta que el nudo que se forma entre la raíz y el inicio del tronco será la cabeza del bastón. Ojo, no se confundan con el bastón o el garabato de elegua, nada que ver con su forma. Este es un bastón común y corriente, es decir, un palo que tiene una cabeza y una pata de apoyo. La cabeza es la raíz y la pata será la parte de la rama central más alta o hasta donde nosotros creamos que sea el tamaño adecuado. Lo que es la cabeza del bastón, traten de quitarle esas raíces sobrantes y que el nudo o la cabeza quede lo más redonda posible. Sean creativos al darle forma a su bastón, lo pueden lijar, le pueden hacer alguna talla de alguna firma o algún símbolo de poder de su casa de palo, ya eso es opcional y dependerá de cada brujo. Con las cintas roja y negra deberá amarrar la cabeza del bastón y hacer 21 nudos. Primero amarra la cinta roja y hace los nudos y luego la cinta negra y hace los nudos. Una vez la hayamos dado la forma de bastón a la mata de guayaba, se lo presentamos al lucero, se lava con omiero de palo y se le da un pollo donde coma lucero y el bastón. A partir de acá le dará el uso que usted considere necesario. Para que el bastón se mantenga vivo, recuerde darle una vez al año un ratón. Todo lo que con ese bastón se toque y se bendiga contará con la suerte del lucero. Si usted toca 21 veces el suelo de un negocio y lo bendice en nombre de su lucero, ese negocio prospera. Si hace lo mismo pero en una casa, esa casa y sus miembros prosperan. Si usted tiene algún proyecto y desea que prospere, podrá usar su bastón. Si le llega a una persona que está en una situación de pobreza, golpéelo suavemente por la cabeza 21 veces con el bastón y la persona prospera en la vida, su suerte cambiará por completo. Una aclaratoria, este bastón no es el principal de nacimiento de su lucero, ya que el principal sí o sí debe tener camino de muerto, y su confección es muy diferente al que hemos narrado del bastón abre camino. También hay otras variantes de este bastón como lo son el bastón de guerra de lucero, bastón del brujo lucero 4 vientos que se usa para darle más poder a los encantamientos o trabajos hechos con lucero, entre otros más que ya ustedes deben conocer. Nota, queda bajo su responsabilidad el uso que le den a este conocimiento ancestral. Con los muertos no se juega.
Recuerda, haz el bien y no miren a quién. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast. En Zambia nos acutare hasta la Macimena.